¿Cómo aprender a dominar las temporalidades? Muy bien, en este video vamos a ver cómo puedes empezar a organizar tus análisis para tener una mayor probabilidad de acertar en la dirección del precio, y para eso nos vamos a ayudar con la función de cada temporalidad. Lo primero que quiero mencionarte es que vamos a hablar de temporalidades en el corto, mediano y largo plazo. Una temporalidad mensual, una temporalidad semanal y una temporalidad diaria van a ser de gran ayuda para identificar el largo plazo del movimiento del precio. Una temporalidad de 4 horas y 1 hora nos van a ayudar a determinar un plazo medio, y temporalidades de 15 minutos, 5 minutos y 1 minuto nos van a ayudar a identificar el corto plazo del precio. Hay un ejercicio muy interesante que te recomiendo, no importa si eres un trader avanzado, si recién estás iniciando, y esto te va a ayudar muchísimo a entrenar el ojo que tenemos como trader, y es empezar a identificar un concepto del cual voy a hablar por acá, y son los puntos estructurales. Esto es lo que realmente determina la estructura del precio y por lo tanto nos va a ayudar a determinar la dirección. ¿Y cuáles van a ser los puntos estructurales? Bien, cuando yo estoy hablando de una dirección alcista, la dirección alcista debe tener dos confirmaciones. La primera es que haya máximos más altos que el anterior, y la segunda es que haya mínimos más bajos que la anterior. Esto lo vas a conocer como el boss, y cuando hay un cambio, cuando hay un rompimiento, ejemplo del último mínimo, se va a conocer como un choch. Pero bueno, realmente no nos interesan los nombres técnicos, nos interesa identificar los rompimientos de estructura. Ojo, no siempre el precio se va a comportar de esta manera tan perfecta, es decir, puede que en algunos casos no me haga un mínimo más bajo, sino un mínimo más alto, sino me haga un mínimo más bajo y aún así siga subiendo. Entonces dices, ¿por qué si hubo un cambio de estructura? Y no, pueden ser dos cosas. Lo primero, que esto sea un falso rompimiento, o que este mínimo de acá no era válido porque este máximo no era más alto que este. No fue un rompimiento válido. Acá estamos hablando de rompimientos válidos. Entonces, importante tener en cuenta que se debe cumplir tanto el rompimiento del máximo como el mínimo más alto. Ojo, este punto, este mínimo, en este caso, como este no era el válido, sino era el anterior, este mínimo se va a conocer como mi punto de estructura en la temporalidad en la que yo esté analizando. Si estoy analizando una temporalidad mensual, será el mínimo válido del mes. Si estamos en una temporalidad semanal, será el mínimo válido de la semana, y así sucesivamente hasta un minuto. Eso quiere decir que este punto sí o sí tiene que ser respetado para que mi estructura continúe. Si ya hay un rompimiento de este mínimo mensual, pues ya sabemos que nuestro siguiente punto al que puede dirigirse el precio será el siguiente mínimo mensual. Listo. Vamos a ver en una estructura entonces bajista cómo sería, que se compone por máximos más bajos que el anterior y mínimos más altos que el anterior. Me interesa siempre en mi estructura bajista el que respete mis máximos más bajos. Ojo, puede que el precio no me haga mínimos más bajos, sino me haga mínimos iguales, y realmente no importaría. ¿Por qué? Porque desde que se respete este máximo, yo puedo continuar. Si me crea mínimos, ejemplo, dos mínimos relativamente iguales, ya entraríamos en temas de liquidez, y por lo cual esto sería muy probable que el precio continúe bajando. La liquidez nos ayuda a determinar también la dirección del precio junto con la estructura. Igual en el caso de la estructura alcista, puede que yo no tenga un máximo más alto que el anterior, puede que tenga dos máximos iguales. ¿Y qué pasaría? O un doble techo, si lo queremos hablar en términos básicos. ¿Qué pasaría si tuviera acá un doble techo? Lo más probable es que el precio baje, siga subiendo porque hay liquidez por encima de ese doble techo. Igual hay liquidez por debajo de los mínimos. Listo. ¿Qué ejercicio yo te propongo para entender la función de las temporalidades? Y es lo siguiente. Y de hecho, esto es un backtesting que te va a ayudar muchísimo a, como te decía, alimentar el ojo como trader, identificar la estructura. Lo importante es ir a revisar lo último, sobre todo cuando estamos hablando de temporalidades grandes, de temporalidades de largo plazo. Empezar a revisar lo último que está aconteciendo en el precio. Si yo me voy al mensual, voy a revisar el índice del dólar y me doy cuenta que aquí hubo un rompimiento del máximo anterior, un verdadero rompimiento. Por lo tanto, este mínimo se convierte en mi punto estructural del mensual. Eso quiere decir que el precio
puede venir y retroceder todo lo que él quiera, y si respeta este punto, yo sigo siendo alcista. ¿Escuchaste lo que dije? Sigue siendo alcista. Como se dio un rompimiento del máximo anterior, significa que mi estructura mensual es alcista. Listo, ya tengo una dirección. Como no solemos operar en el mensual, no es necesario seguir revisando el precio ahí. Simplemente podemos darnos cuenta que el precio nos creó un impulso alcista y en este momento está generando un retroceso bajista. Voy a bajar al semanal y voy a hacer el mismo ejercicio para identificar otro concepto, el cual es muy importante. Ya hablamos de los puntos estructurales. Ahora vamos a hablar de los cambios de estructura o de los dos tipos de rompimientos. Está el protendencia, que sería el BOS, el break of structure, o está el contratendencia, que sería el famoso change of character. Listo, vamos a empezar a delimitar por acá lo último que está haciendo el precio y es, ok, este fue el último máximo, este máximo fue el más alto que este anterior. Y aquí, ¿qué pasó? Aquí hubo un rompimiento porque este mínimo era mi punto estructural. Vamos a ponerlo en verde. Ese mínimo era mi punto estructural, fue roto, significa que aquí empezamos a ser bajistas. Y cuidado, al ya ver un cambio de dirección, porque ya fue roto mi mínimo, ahora mi impulso bajista se convierte en mi nuevo impulso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo lo que pase dentro de este punto y este punto puede ser un retroceso alcista para en algún momento seguir cayendo. ¿Eso qué quiere decir? Que mensual yo tengo una estructura alcista, pero semanal tengo una estructura bajista. ¿Qué más tengo? Tengo que no te has suscrito al canal de YouTube, así que si aún no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas para que recibas muchísima más información. Y adicionalmente, si quieres que analicemos tus activos financieros de preferencia, puedes hacerlo uniéndote a miembros del canal. Listo. Sé que en semanal mi dirección es bajista y que el precio me está haciendo un retroceso alcista. Listo. Es decir, todo esto es un retroceso alcista de mi punto semanal. Ahora vamos a revisar en diario y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y en diario, ¿qué podemos empezar a revisar? Y es lo siguiente. De ese retroceso bajista, de todo este retroceso bajista que nos dio el precio, vamos a empezar a identificar esos rompimientos a favor y contra tendencia. Y aquí nos ocurre un rompimiento contra tendencia. ¿Por qué contra tendencia? Porque aquí veníamos bajistas, aquí el precio me crea el último mínimo más bajo y ojo, ¿qué pasa? Es roto por todo este movimiento alcista. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora este se convierte en mi nuevo impulso alcista y esto se convierte en mi retroceso. Algo curioso que empieza a pasar acá y es que el precio ya no crea un mínimo más bajo, sino crea un mínimo más alto. Es decir, que en diario nos empezamos a colocar alcistas. Yo voy a irme un poco a lo más cercano que está haciendo el precio y es este punto estructural de acá. Se generó un rompimiento del máximo anterior, tengo un impulso alcista, tengo un retroceso bajista. Por el momento ha sido respetado y tengo un nuevo impulso alcista y estoy teniendo un retroceso bajista. Es muy importante que en el diario hacia abajo nos vayamos a lo último que está haciendo el precio, pero ojo, ya en temporalidades de 4 horas, 1 hora, sí es importante que revisemos un poco la estructura más en general, pero vamos a verlo, no te afanes. ¿Esto qué me da señal? Simplemente por impulsos retrocesos diríamos que el precio nos está haciendo un retroceso bajista y el diario se acerca mucho más a nuestro momento operativo. Eso significaría que es más probable que el precio continúe con el retroceso a que suba ya. Entonces vamos a seguir haciendo el ejercicio y es mencionar que diario es alcista, semanal es bajista y mensual es alcista. ¿Eso qué quiere decir? Que la temporalidad diaria y la temporalidad mensual están conectadas. Hay una correlación de temporalidades, una conexión de temporalidades, pero el semanal, ya vamos a ir hablando de eso. 4 horas. Entre más bajas de temporalidad va a ser un poco más complicado identificar los puntos estructurales, pero no te afanes. 4 horas que está pasando y vuelvo a hacer el mismo ejercicio a identificar mis últimos rompimientos de estructura y me doy cuenta que aquí el último punto de 4 horas fue quebrado a la baja. ¿Eso qué significa? Que 4 horas soy bajista, es decir, se conectó
la temporalidad de 4 horas con la semanal. Recuerda, aquí hubo un rompimiento o tendencia, mientras que aquí tenemos un rompimiento contra tendencia. Aquí se quebra la estructura que era alcista para empezar a ser bajista. Eso quiere decir que ahora mi punto estructural se vuelve el bajista, este de acá, y mi espacio operativo se vuelve este de acá en 4 horas. Vamos a ir a revisar a 1 hora que está pasando el precio. ¿Cuál sería las últimas rupturas que nos está contenciando? Y vamos a ir a revisar el último máximo o mínimo que se quebró, y fue este de acá con este movimiento. Significa, ojo, que 4 horas y 1 hora es bajista también, semanal son bajistas, y que ahora nuestro nuevo impulso es este. Y así es como se va empezando a reducir nuestro espacio operativo y se va haciendo mucho más sencillo determinar cuál es el punto A y el punto B del precio o qué momentum yo voy a operar, y también basado en la conexión de mis temporalidades tomar decisiones. Si mis temporalidades de operativa, ejemplo, que son 4 horas y 1 hora, son bajistas y yo soy un trader tipo intradiario que me voy a ir por movimientos más cortos, ya buscaría son retrocesos para entrar en una operación en venta, y ya tendría en cuenta lo siguiente, y es que si operas ventas te estarías yendo a favor de la estructura de H1 y H4. Si en este momento tú decides operar una compra, te estarías yendo a favor de una estructura mensual y una estructura diaria, pero ojo, estarías operando un retroceso. Aquí el precio aparentemente nos está dando un retroceso, estaríamos operando un retroceso, y no está mal que operes retrocesos siempre y cuando sepas que son retrocesos, y que los retrocesos muchas veces no sabemos hasta dónde pueden llegar a ir, porque pueden ser tanto superficiales como retrocesos mucho más profundos. Esto te va a ayudar un poco a aclarar las decisiones y a decir y a saber dónde estás puesto en el mercado. ¿Qué tendría que pasar para que una temporalidad como mensual y diario se conectara nuevamente al alza? Es muy sencillo. La ruptura del punto estructural bajista. La ruptura del último punto estructural bajista nos daría una estructura nuevamente al alza. ¿Y eso qué significaría? Voy a devolverme a 4 horas, que simplemente el precio nos va a hacer un retroceso mucho más profundo de todo este impulso. Ahora, vamos a volvernos un poquito a las temporalidades, y 1 hora está bajista, 30 minutos no va a haber mucha diferencia. En 15 minutos, ¿qué está pasando? En 15 minutos podemos marcar donde haya una ruptura de un mínimo acá para determinar el punto estructural, y podemos hablar de que este es mi punto estructural de 15 minutos. Si hay una ruptura del punto estructural de 15 minutos, adivina qué va a pasar. Vamos a tener un retroceso más profundo porque va a ir por los siguientes puntos de 15 minutos. Pero si llega a respetar nuestro punto estructural, es más probable que la tendencia siga bajando. Así que tu tarea es ir a revisar los puntos estructurales de todas las temporalidades. Lo mismo puede pasar con 5 minutos. En ese caso, si quieres evaluar el de 5 minutos, va a ser este último de acá, y este sería mi máximo más bajo de 5 minutos. Significa que 15 minutos y 5 minutos son bajistas. Todavía son bajistas porque no había una ruptura de sus puntos estructurales. Si nos vamos a 1 minuto, ya podríamos empezar a hablar de que el precio está siendo alcista. ¿Y por qué te digo que está siendo alcista? Porque ojo, acá hubo un rompimiento de este máximo, y desde acá hubo un rompimiento del último máximo bajista. Entonces 1 minuto sí es alcista, es decir que no tengo una conexión de temporalidades. Al ser mi punto estructural de 1 minuto, determinaría que la dirección siguiese subiendo en 1 minuto, o si es quebrado, siguiese cayendo en 1 minuto. Espero que te guste este ejercicio. Déjame tus preguntas en los comentarios. Con eso podemos seguir desarrollando mucho más videos. Un abrazo, no olvides que te habló Tatiana Castro y esto es Trading for All.